Todos nacimos y arrastramos el pecado en la carne. Por eso es que todos estábamos fuera de la presencia de Dios. Entonces la humanidad tiene que entender que la única manera de haber comunión con Dios es a través del Espíritu Santo. Todo hombre y toda mujer fue hecho para ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero tenemos que invitar a Dios que haga morada en nosotros para que nuestra vida pueda cambiar. Porque humanamente no podemos solos, no podemos caminar en este mundo haciendo el bien. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay variación alguna. O sea que cuando usted le produce el deseo de hacer el bien, no es suyo, es que Dios le puso el bien dentro de su corazón para que la gloria sea de Él y no nuestra. Ese es el lenguaje del reino. Todo el que es nacido de nuevo sabe que todo lo bueno procede de Dios. Y cuando nos metemos en la historia de Jesús, un hombre maravilloso, el hombre más maravilloso que pudo haber pisado la tierra, no habrá otro como él. Él pudo caminar, sanar, libertar, resucitar muchas personas, pero muchos se acercaban a él por interés. Otros se acercaban para tentarle. Por muchas oportunidades, dificultades, pruebas, luchas, tuvo que haber pasado Jesús hablando como hombre. Y vea cómo el enemigo trabaja y cómo el enemigo quiere hacer que el que es nacido de nuevo tropiece. Y esto nada más es para que nosotros podamos reflexionar acerca de cómo caminó Jesús, cómo anduvo Jesús y cómo fue tentado. Si Jesús era perfecto, era el verbo, y el enemigo le tentó, ¿qué quedará para usted y para mí? Mire, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y que ese verbo se hizo carne. Eso era en el principio. Luego dice y narra el Evangelio y dice que él a lo suyo, al trabajo que fue enviado, vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que son nacidos del Espíritu y no de voluntad de varón, ni de carne, ni de psicología, ni conocimiento humano. Porque el Evangelio es poder de lo alto. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Alabanzas al que vive y al que reina. Aquí quien convence es el Espíritu Santo y Él trabaja por medio de la palabra. Por eso es que todo predicador debe predicar siempre en lo que está escrito en la palabra. No quitarás ni una tilde ni una jota, dijo Jesús. Todo ha de ser cumplido. Han pasado más de 2000, 2500 años y la palabra está más vigente que nunca. Todo lo que está escrito allí, todo acontece tal y como está escrito. Y Jesús venía enseñando y la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un espíritu diferente. Jesús, Él primeramente hacía y luego después hablaba. El ser humano habla y no hace. Alabanzas al que vive. Así es todo ser humano. Ahí se quendere bebé y saca tandarababa. Sí, a veces prometemos y hablamos de más y no hacemos. Jesús primeramente hacía porque los milagros no se pueden explicar. Después que acontecía el milagro, entonces Jesús lo enseñaba, no a todos, sino a sus discípulos, a los que Él quería revelarles los misterios del reino. Y dice que caminando por el camino iban sus aprendices, sus discípulos, aspirantes al ministerio del apostolado, del pastorado. Habían 12 hombres que andaban caminando con el mejor maestro que pisó la tierra, que es su maestro y el mío, se llama Jesucristo. Ese es nuestro maestro principal. Y él caminando, se le acercó un joven con muchas riquezas, con mucho dinero. Dice aquel hombre en su corazón, vea cómo se jacta. El hombre sí es jactancioso sin Dios, ve. Y llegó y se acercó y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno no hay ni uno. Bueno mi Padre que está en los cielos. Ese sí es bueno. Hablando de Dios. Y él le dijo, ¿qué tengo o qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Quiere decir que sí conocía palabra y que sí se le había predicado, era judío. Y él le dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Ayuda al prójimo, le da
los mandamientos. Y aquel hombre jactancioso dice: todo lo he guardado desde mi niñez. Pero Jesús, que sí conoce el corazón lo más profundo, le metió el dedo, como quien dice, en la llaguita. Viendo que tenía muchas posesiones, le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la escritura que aquel hombre se entristeció, ¿dónde? En su corazón, porque tenía muchos bienes. Le dio la espalda a Jesús, al reino, y se fue. Y a la verdad Jesús dijo: mira, la verdad os digo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No podéis amar a dos señores: amarás a Dios o a las riquezas. Y lamentándolo mucho, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios está agarrado a las cosas del mundo. Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Alabanzas al que vive y al que reina. Dios es dueño del oro y de la plata. Dios es dueño de todo. Entonces, muchas personas están agarradas a las cosas materiales. Buscan primeramente las cosas terrenales porque no conocen las espirituales. Pero nosotros debemos presentar, ¿verdad?, en nuestras vidas el conocimiento por medio de la palabra, no de lo que diga el hermano, lo que diga la hermana, el predicador. Usted debe ser un corroborador de lo que se esté hablando, esté escrito en la Biblia. Aquí está el manual de vida, aquí está todo lo que el hombre necesita para ser próspero en la tierra. La palabra dice que si obedecemos a Dios, todo lo que hagamos será prosperado. Pero por algo no prospera la humanidad. ¿Y sabe por qué no prospera? Porque están viciados. Y era la otra parte que íbamos a tocar. ¿De qué tiene que ser regenerada la humanidad? Regenerada del pecado. Pero antes de eso vamos a hablar un poco, vamos a llevarlo a lo terrenal, amigo y amiga que me oyes. Y yo creo que en todas las familias, o si no hay un familiar dentro de la familia, ¿verdad?, habrá un amigo muy cercano que esté atado al alcohol, que esté atado a las drogas, o que esté atado a uno de estos vicios. Y estas personas, tú hablas con ellos y ellos se quebrantan y ellos dicen: yo no quiero seguir tomando, yo no quiero seguir ingiriendo, ¿verdad?, este tipo de sustancias, porque están acabando con mi familia, están acabando con mis hijos, están acabando con mi vida. Pero es una fuerza mayor que los lleva y los impulsa y los arrastra a cometer el mismo error. Y la gente, por lo menos el que era borracho en el mundo, cuando agarraba aquellas resacas, lo que llaman aquel dolor de cabeza, decía: no vuelvo a beber más. Pero al siguiente día lo volví a ver metido en la licorería, atrapado en un círculo vicioso. Y así está la humanidad, en un círculo vicioso, haciendo el mal, el mal, el mal. Y ellos dicen: es que no queremos hacer, pero terminamos haciendo lo que no queremos. Eso hacemos. Gracias le damos nosotros al Espíritu Santo de Dios, que nos advierte cuando vienen los tropiezos y podemos salvarnos de algunos, porque a veces también somos derribados. El apóstol Pablo dijo: derribado, mas no destruido. Y hay una gran diferencia, amigo, que es la que te vamos a estar hablando en esta noche. Es que el Espíritu Santo es el que nos dice: lo hiciste mal, pide perdón. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, no le interesa, no le importa, porque no tiene una voz que le hable. Mire, en el mundo el hombre dice que el más macho es el que tiene más mujeres. ¿Sabía usted eso? El hombre sin Cristo cree que es más hombre que los demás porque tiene 3 o 4 mujeres. Y ese hombre termina muriendo solo y en un hospital. Y después dice, cuando está muriendo y agonizando: Señor, ¿qué habré hecho yo? ¿Cuántos corazones ha roto y cuántos hijos han pasado trabajo porque los abandonó? Y esto es motivo de tomar conciencia, amigo y amiga que me estás oyendo. Gente que se fueron tras la fama, tras el dinero. De ejemplo tenemos muchos actores que tuvieron fama, como Robin Williams, que no pudo haber tenido ese hombre. ¿Y cómo terminó? Suicidándose. Porque cuando verdaderamente él descubre que lo más importante es Dios primeramente y luego la familia, se dio cuenta que caminó toda una vida sin Dios. Perdió su familia, sus hijos y sus años. Y no le sirvió al Dios
no adoró a Dios y no honró a Dios, y lamentablemente terminó en un mundo malo. Fue arrastrado por sus pensamientos, porque allí es donde trabaja el enemigo, en el corazón del hombre, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor a la fama. Vea, no había nadie más famoso que Jesús. Dice que Jesús, la fama de Jesús crecía porque Jesús hacía milagros, señales, pero Jesús mantuvo siempre la humildad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Los nacidos de nuevo mantenemos la unidad, la humildad, a pesar de que Dios nos exalte. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús. A lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. El mundano no, el mundano hace algo y lo publica para que todos vean que él hizo algo bueno y para que la gloria se la den a él y no a Dios. Eso lo hace el que no es cristiano. El que es cristiano se calla y deja que Dios le honre. Esa es la diferencia entre un lenguaje y el otro. Y Dios, viendo allí lo que llamamos la regeneración, amigos, cuando nosotros vemos personas que están, como quien dice, claudicando en dos pensamientos, porque ellos verdaderamente, tú hablas con ellos y ellos desean salir de ese mundo de pecado, pero no hallan cómo hacer, tienen ataduras y ellos en un momento toman fuerza, pero después parece que pierden sus fuerzas nuevamente. Gloria a Dios. Y lo que no entiende la humanidad es que el enemigo trabajando su mente. ¿Sabe qué era lo que yo hacía? Yo vengo de ese mundo de la indigencia. Y yo era uno de los que decía esto: oiga, amigo, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia si soy más pecador? Yo mejor primero dejo de beber, dejo de fumar y después entro en la iglesia. Hasta que un día Dios me confrontó y me dijo: mira, la iglesia es el hospital. Cuando tú estás enfermo, tú tienes que ir al médico, al sanador, porque después que tú estás sano, ¿para qué vas para el hospital? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y eso es lo que el enemigo le trabaja a la gente. Tú sí eres hipócrita. ¿Cómo vas a ir a la iglesia y todavía fumas? ¿Cómo vas a ir a la iglesia y todavía te dan ganas de beberte todavía un traguito? Mira, hermano, hermana, si hay nuevos creyentes que están todavía siendo atados, Dios nos ha dado el poder para desatarlos. Cuando Lázaro murió y tenía más de 3 días muerto, Jesús dijo: quitar la piedra, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó, pero seguía atado. Hay gente que todavía ya nació de nuevo, pero todavía están atados. Pablo, cuando Jesús lo enfrentó en Damasco, dice que aquella luz lo dejó ciego, y aunque este hombre nació de nuevo allí, estaba ciego. Y Dios le dijo a Ananías: anda y pon sus manos, y se cayeron las vendas. Entonces, dentro del pueblo hay personas que vienen del mundo atadas, y nosotros las vamos a desatar. ¿Cómo? Con la palabra, con amor, con cariño. Todo el que llega al evangelio llega echado a perder, llega estropeado, ¿sí o no? ¿O fui yo nada más que llegué así echadito a perder? Y todavía me están echando mis últimos retoques. No crea que ya estoy, no, todavía de vez en cuando me echa mi martillito Dios, y me echa, y a veces me baja la Santa María, y ni que yo haga así no me deja predicar, no, está en reparación. Alabanzas al que vive. Gloria a Dios, porque Dios nos restaura, porque Dios nos ama, porque Dios nos pule. Y esa es la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que le sirve al otro Dios del mundo. Entonces, cuando usted ve, amigo y amiga, que usted que ha lidiado con algún familiar o algún conocido, conoce alguna historia, lo primero que le preguntan a la persona que está atada en ese vicio o en ese círculo vicioso, lo agarra un psicólogo y le dice: ¿usted reconoce que necesita ayuda? Si la persona dice que no, no lo pueden internar. Porque lo primero que tiene que hacer el ser humano es reconocer que sin Dios no puede avanzar. Es el primer paso. Tiene que haber un quebrantamiento y decir: Señor, lo que hago no te agrada ni a mí tampoco, pero no puedo solo. Ayúdame. Y eso es lo que Dios espera en la humanidad, que la humanidad le diga: Señor, ayúdame. Y Dios dice que todo aquel que se acerca a Él no le echa fuera. Y hay algo bien bonito que tiene Jesús, y es que Jesús no nos saca en cara nada.
Dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, que cuando no conocen a Dios, Él primeramente se llega a Dios. Dios agarra todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, las arroja a lo profundo del mar y ya no se acuerda más. Ese que endere bebé, sacatandara baba, ese que ve. Porque tenemos una partida de nacimiento nueva. Tenemos un nombre nuevo, no lo conocemos todavía. Aquel día una piedrecita blanca, ahí nos revelarán el nombre. No sé cómo yo me voy a llamar ni cómo se va a llamar usted, pero usted y yo tenemos nombre nuevo. Alabanzas al que vive, al que reina. Entonces, cuando venimos a este mundo, si no conocíamos a Cristo, teníamos un prontuario. Éramos delincuentes, vistos delante del Señor. Dice la Biblia, Isaías, que éramos como trapo inmundo. Así es la humanidad. Dios ve a la humanidad como trapo inmundo, como trapo de mujer monstruosa. Imagínense, así ve Dios el pecado de la humanidad. Pero vino Dios y mandó a Jesús a restaurar. Pero Dios no obliga a nadie. Mire, estamos hablando de los institutos como Hogares Crea, como tantos institutos que supuestamente, ¿verdad?, ayudan a aquellas personas, pero las personas vuelven a recaer. Y aun aunque recaigan, si vuelven otra vez a aquellos sitios, lo vuelven a aceptar. Y es allí donde trabajan mentalmente y le trabajan psicología. Y quizás no es muy eficaz, porque se trabaja con la psicología y con la sabiduría humana. Pero nosotros tenemos a alguien que tiene palabra de Dios, y lo que Dios toca no vuelve atrás jamás. No retrocede. Sana, restaura, limpia. Y lo que a usted le gustaba, usted empieza a aborrecer, porque es Dios. Ahora, nosotros, los seres humanos, debemos conocer que Dios habla aquí donde leímos en la carta, y dice que la idolatría es un pecado abominable delante de Dios desde la antigüedad, desde los principios de la creación. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, la humanidad, siendo engañada por el enemigo, adoran lo que no conocen. El Salmo 115 dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca mas no hablan, y semejante a esos ídolos son los que la llevan. Pero algunos de nosotros, quizás en nuestra ignorancia, en un tiempo llevamos una estampilla o una estatuilla, o de repente hasta cargamos una imagen de esa. Pero gloria a Dios, porque Dios nos libertó. Y a Dios no se carga, o sea, no se carga en yeso. Dios se carga dentro del corazón, porque Dios es verbo, porque Dios es la palabra y porque Dios es espíritu. Eso es lo que deben entender las personas, los habitantes de esta comunidad. Qué tremendo, hermano. Un Dios tan grande como entra en nosotros, pero entra por el verbo, por la palabra. Y había un hombre, dice la Biblia, ya casi para terminar, llamado Nicodemo, un hombre que conocía la Biblia más que usted y que yo. Dice que era un fariseo principal entre la sinagoga, quiere decir que era un hombre letrado en la palabra de Dios. Y hay gente que conoce palabra, pero la interpreta a su manera. Estamos hablando del mundo, no de la iglesia. Hay gente que tú hablas con ellos y dices, es inconverso, pero ¿cómo sabe Biblia? Y te narran pasajes completos, pero le dan una mala interpretación a la palabra de Dios. Y dice que este hombre llamado Nicodemo vio que Jesús predicaba un evangelio diferente, como el que predica usted y yo, que impacta a la humanidad. Ese es el evangelio que usted predica y el que yo predico, el que tiene respaldo de lo alto, el que le devuelve la vista al ciego. Ese es el evangelio. Y cuando estas señales empezaron a acontecer, aquel hombre o aquellos maestros de aquel entonces dijeron, a la verdad, este hombre algo tiene que ser de Dios, porque Dios le respalda. Y dice que Nicodemo vino de noche. No quería que nadie supiera, que nadie lo viera. Se vino de noche y hablando con Jesús entabló una conversación. Y eso es bueno a veces, ser curioso con los asuntos del reino. Aquel hombre no se quedaría con la incógnita y dijo,
quizá claudicó en su corazón, pensó y dijo: no, yo voy a donde este hombre y este hombre me explique. Y luego que entablan la conversación, Nicodemo le dice a Jesús, no habló como que si fuese él nada más, habló en nombre de muchos, dijo: sabemos. Él no dijo yo sé, él dijo: sabemos que tú vienes de Dios, porque si tú no vinieses de Dios, no te siguieran las señales. ¿Cuántos le siguen las señales? Alabanza al que vive y al que reina. Una de las señales del reino es que las señales no siguen, iglesia. Los endemoniados quedan libres. Esa es una de las señales que tiene la iglesia. Y aquel hombre hablando con Jesús, ¿verdad? Jesús le dice: Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, en su parte humana, allí le dijo: maestro, ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, entrar nuevamente en el vientre de su madre? ¿Cómo puede un hombre verdaderamente nacer de nuevo ya después de tener tantos años en la tierra? Y Jesús le dijo: Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Siendo tú maestro, desconoces esto. Si te hablo las cosas terrenales y no las entendéis, ¿cómo será si te hablare las espirituales? Dios lo estaba preparando porque le iba a revelar los secretos. Y así llegamos nosotros, estando nuevos, no tenemos conocimiento alguno. Pero Dios empieza a trabajar en nuestra mente, empieza a regenerarnos, empieza a transformarnos y luego derrama aquel vino nuevo. Dios no puede echar vino nuevo en odre viejo porque lo rompe y se desparrama el vino. Aquel odre es la mente, nuestros pensamientos humanos. Dios tiene que quebrar el yo no puedo, el yo no creo, el yo no sé, lenguajes el cual Dios no le agrada. El que dice no tengo fuerza, yo hasta aquí llegué. No, eso no es lenguaje del reino. El lenguaje del reino es: diga el débil, fuerte soy en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Si el enemigo viene contra nosotros por un camino, saldrá huyendo por 7, porque Jehová es escudo nuestro alrededor de su iglesia. Ese es el lenguaje del reino. Y eso es lo que Dios se agrada cuando nosotros usamos la palabra de Dios. Porque ella tiene poder y ella acomoda lo que usted está lanzando. Ella tiene un impacto. La palabra acomoda su futuro. Y es tremendo. Y aquel Nicodemo dijo: oye, quizás no lo dice la Biblia, pero estaría pensando: no, pero este me está hablando a otro nivel. Yo no entiendo este asunto. Y Jesús trata de explicárselo terrenalmente. Le dice: mira, Nicodemo, vamos a ponerte la más fácil. Yo me lo imagino, no lo dice allí, pero pon tu mano allí, a lo mejor pasó una brisa y él la tocó. Y él le dijo: ¿sientes el viento? Y le dijo: sí, pero ¿lo ves? No lo veo, pero lo siente. Así es el que es nacido de nuevo. La palabra que yo suelto, ¿pueden verla? No pueden verla, pero pueden sentirla cuando llega a sus corazones. Ese es el que es nacido de nuevo y el que acepta que la palabra de Dios tiene poder para restaurar. Eso era lo que Jesús hablaba. Y predicaba con aquel convencimiento, y la gente quedaba y decía: ¿de dónde saca tanta sabiduría este hombre al hablar? ¿De dónde tiene tanto poder? Y es que ese poder lo da el Espíritu Santo de Dios. Mire, no hay brujo que valgo yo. Había un tal llamado Simón por allá, y estaba Pedro, y estaban ellos ahí en su inicio. Imponían las manos y el Espíritu Santo caía. Y cuando aquel hombre vio, aquel mago, aquel Simón llamado el mago, tenía libros caros, vio que por medio de los apóstoles, de los siervos del Señor, el Espíritu Santo caía, hablaban lenguas y veían señales y prodigios, trató de comprar aquello con dinero. Y el mismo Pedro le dijo: perezca tú y todo tu ser, porque en amargura de corazón te encuentras. Y aquel hombre le dijo: ¿verdad? Verdaderamente, no, ora por mí. Sabía que hasta usted y yo tenemos un poder en la oración. Aún el brujo se está muriendo y tiene que venir para que nosotros lo oremos, a ver si Dios tiene misericordia y no solamente lo sana, sino lo salva. Parece que sí. Yo creo que ya no siento la presencia mala esa que había, pero sí había una por allí.
Y yo sé que Dios se la mostró a más de uno y después ustedes lo van a ver y lo van a sentir, lo van a hablar. Pero sí había una espía por ahí, mire, salió corriendo, se fue despavorida, porque sabe que hay presencia de Dios aquí, porque usted y yo somos templo del Dios Altísimo. Usted y yo no somos cualquier cosa. Donde va usted, va Dios. Dios está en todo lugar porque usted va con Dios. A donde usted camina, ahí está Dios, porque usted lleva a Dios dentro de usted. Qué tremendo es el Señor. Y así, amigos y amigas, si hay alguno entre nosotros que siente que ya no puede más, que no tiene fuerza, si hay alguno que no ha aceptado a Cristo, puede estar pasando acá al frente para orar por él. Si hay alguno enfermo, aquí está el Dios que hace los milagros todavía. Dios ha hecho muchos milagros. Hay aquí, amigos, en medio nuestro, alguien que no sea creyente del Señor, alguien que se quiera reconciliar con Dios. No sienta miedo, no sienta vergüenza. Todos nosotros andábamos quizás hasta peor en la condición que pueda estar usted hoy en día. Si usted no es el hermano que está aquí, no, es el Señor que le hace el llamado. No